Pues bueno, vamos a dar inicio a esta conferencia titulada Una mirada antropológica al programa Producción para el Bienestar, el caso del municipio de San Miguel Talea de Castro, Oaxaca. Le agradezco muchísimo a la doctora Carla Montes por acompañarnos el día de hoy y por acceder a impartir esta conferencia. Es para nosotros muy importante organizar este tipo de eventos, sobre todo porque estamos en un proceso de cambio generacional en toda la universidad y en el Departamento de Antropología acabamos de recibir a 4 nuevas profesoras, entonces para nosotros es muy importante que se dé a conocer su trabajo. Ya algunas personas están con ella en cursos, en este caso con la doctora Carla Montes, pero también que conozcamos un poco más de su investigación y hacia dónde está apuntando el trabajo del profesorado del Departamento de Antropología. Entonces, por eso hemos invitado a la doctora Carla Montes. Posteriormente tendremos otras conferencias con la invitación a las otras profesoras que se han integrado al departamento. Entonces, sin más, no quiero robar mucho tiempo de la conferencia, les voy a leer brevemente la semblanza de Carla, quien, reitero, ingresó al Departamento de Antropología en este año 2025. Ella realizó una estancia de investigación postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Sociales, me imagino que es, de la Universidad Autónoma Benito Juárez, en Oaxaca. Es doctora en Ciencias Antropológicas por nuestra casa, UAM Iztapalapa, entonces si bien es de nuevo ingreso como profesora, es de casa. Es maestra en Antropología Social por el CIESAS Pacífico Sur y licenciada en Antropología Social por la ENA. En 2020, y esto es muy importante, ella obtuvo el premio Fray Bernardino de Sahagún a la mejor tesis de doctorado, que ustedes sabrán que es el mayor reconocimiento a nivel nacional de las tesis de antropología. Entonces estamos muy contentos y muy honrados de tenerte aquí, además, tras ese premio. Ella ha publicado artículos y capítulos del libro. Ha impartido clases a nivel licenciatura y posgrado en la ENA y también en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Autónoma de Benito Juárez. Y sus líneas de investigación se orientan a la política pública y economía campesina, sociedades rurales y organización territorial. Entre sus múltiples publicaciones destacamos una muy reciente de 2024, que es Economía Campesina y el programa Producción para el Bienestar de Talea de Castro, Oaxaca, México, que es de lo que nos viene a hablar el día de hoy. Entonces, sin más, le doy la palabra a la doctora Carla Montes. Me quito de aquí para que puedan ver la presentación y te agradezco muchísimo. Bienvenida al departamento, a la universidad y a esta conferencia. Muchas gracias, Rocío, por esta cálida bienvenida. Agradezco al Departamento de Antropología por haber abierto el espacio para poder compartir una de las líneas de investigación que he trabajado ya durante varios años, que es la economía campesina, pero esta vez atravesada a partir de la política agrícola para las economías campesinas, a partir del nuevo gobierno progresista que tenemos en México, a raíz del ascenso de Andrés Manuel López Obrador en 2018 a la presidencia de la República y la transformación que se ha tenido en este rubro de la política agrícola para las economías campesinas, o sea, los pequeños productores. Entonces, bueno, la exposición se divide en 2 partes. En la primera voy a referir el contexto global en el que emerge el paradigma de la soberanía alimentaria y su impacto en la política agrícola mexicana. En la segunda parte voy a abordar un estudio de caso para diagnosticar el estado que guarda la economía campesina serrana de Oaxaca, así como los alcances y limitaciones que tiene el programa Producción para el Bienestar en estas economías. El objetivo del trabajo, como les comento, es establecer un diagnóstico socioproductivo sobre un estudio de caso para poder medir lo que es la dependencia alimentaria de las poblaciones, sus estrategias de subsistencia, su carácter mercantil en el contexto contemporáneo y a través de este análisis poder explicar la lógica que guía a los zapotecos serranos, ajustar el programa Producción para el Bienestar
a sus formas de sustento económico, social y cultural. El proyecto global por la soberanía alimentaria y su incidencia en la política pública agrícola mexicana es parte del contexto que voy a iniciar. En 1996, la Vía Campesina instala a nivel mundial, en la Cumbre Mundial para la Alimentación organizada por la FAO, un nuevo paradigma alimentario. Y ese paradigma alimentario se nombró soberanía alimentaria. Es un concepto que se formula desde la base, desde los movimientos sociales, en torno a reposicionar las economías campesinas, valorando su cultura, su manejo del territorio y sus formas de reproducción social, que son la clave para salir adelante por la dependencia alimentaria que se estaba viviendo. La dependencia alimentaria derivó de la seguridad alimentaria, que era un concepto establecido a nivel internacional, que le venía muy bien a las agroempresas para poder colocar su sobreproducción de granos básicos, sobre todo de Estados Unidos, en todos los países del tercer mundo que eran agrarios, pero que la sobreproducción que tuvieron los norteamericanos hizo que se colocaran estos excedentes en los países que anteriormente tenían soberanía alimentaria. Entonces, este concepto de seguridad alimentaria que atraviesa toda la política internacional va a ser impugnado desde los movimientos globales agrarios a través de la Vía Campesina. Entonces, la Cumbre Mundial para la Alimentación en 1996 es clave porque se instala este nuevo paradigma alimentario en términos jurídicos y también en términos de política pública. En 2018 vamos a tener la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y de otras personas que trabajan en zonas rurales. A partir de esta declaración se van a reconocer los derechos humanos de los pueblos a sus territorios, a sus semillas, a sus aguas y a sus bosques. Este favorable marco normativo que se instala a nivel internacional va a ser retomado por algunos gobiernos en Latinoamérica, como es el caso de Venezuela, que en su Constitución, en los artículos 305 y 306, va a retomar el concepto de soberanía alimentaria. Igualmente, los gobiernos latinoamericanos progresistas de primera ola, como son Bolivia y Ecuador, en ese momento, también incorporaron la soberanía alimentaria como parte de sus marcos legislativos. En el caso de México, pues como saben, hemos estado sometidos desde los años 80, de forma paulatina, a un desmantelamiento de la producción agrícola nacional. Las reformas estructurales de 1990 hicieron que este desmantelamiento se acentuara cada vez más, al retirar al Estado de la inversión productiva en el sector agrícola este retiro de la inversión productiva afectó fuertemente a los medianos productores y a los campesinos. Igualmente, el Estado revocó políticas proteccionistas del precio en los productos agrícolas que permitían que México estableciera sus precios y protegiera la producción interna. Igualmente, van a abrir el mercado interno a través del TELCAN, sobre todo por el retiro de aranceles a granos básicos, leche y azúcar. Y esto se dio de manera paulatina en 1994, en 2003 y en 2008. Por último, se desregularon los cultivos de exportación de café y algodón, que eran muy importantes productos agrícolas de los cuales obteníamos divisas. Por otra parte, se va a dar un impulso muy fuerte a las agroindustrias multinacionales a través del abaratamiento de las materias primas que lograron, las agroindustrias multinacionales van a comprar abaratadas estas materias primas y ahí van a obtener sendos montos de ganancia para alimentos industrializados. Y también va a cobrar impulso las exportaciones agrícolas no tradicionales a través de las conocidas bayas, las hortalizas y las frutas. Y si bien esta punta de lanza nos permite un crecimiento en la balanza de exportaciones a través de las agroindustrias,
con 380 millones de dólares en 1995 a 1.300 millones en 2019, esto no significa que haya un crecimiento del sector agrícola nacional. Si vemos las tasas de crecimiento medio anual del sector agrícola de 1995 a 2005 y las comparamos con la de 2005 a 2019, pues en realidad hay un lento crecimiento frente a lo que es el ritmo de crecimiento de la economía nacional, que oscila entre el 3 y el 4% de ese mismo periodo. A esta dinámica que manipula al sector agrícola, McMichael le ha denominado régimen alimentario corporativo, donde el Estado se subordina a los dictados de la economía global a través de la dependencia alimentaria y la consolidación de la agroindustria orientada a cadenas mundiales de distribución y comercialización de alimentos. Lo siguiente es mostrar que bajo esta subordinación del Estado a los dictados de la economía global y a las agroempresas, pues México ha tenido una fuerte dependencia alimentaria. Y ahí algunos datos. En 2021, México gastó 15,000 millones de dólares en la adquisición de 38,700,000 toneladas de granos básicos y oleaginosas. Y en 2022, 17,700 millones de dólares y solo adquirió 38 millones de toneladas. Lo que muestra esto es que cada vez tenemos mayor dependencia alimentaria y eso nos hace sumamente frágiles en términos de soberanía alimentaria, porque el hambre y la descampesinización en el mundo rural es cada vez más fuerte. En este contexto, en 2007, las organizaciones agrarias y un grupo de científicos van a impulsar en 2007 la campaña nacional en defensa de la soberanía alimentaria y la reactivación del campo mexicano. Sin maíz no hay país y sin frijol tampoco. Pon a México en tu boca. En esos años, los movimientos le pidieron al gobierno de Felipe Calderón reactivar el sector agropecuario desde una perspectiva agroecológica, reconocer el derecho constitucional a la alimentación y proteger al maíz nativo al prohibir los transgénicos. Sin embargo, el gobierno de Felipe Calderón y los subsiguientes hicieron caso omiso. Es hasta el gobierno de la Cuarta Transformación, que asciende en 2018, que el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener va a hacer algunos decretos y algunas leyes para poder proteger al maíz nativo, como la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo de 2020, y 2 decretos presidenciales, uno del 13 de febrero de 2023 y otro que fue un año antes, que no lo tengo aquí, pero esos 2 decretos lo que buscaban era proteger e incentivar la producción de maíz nativo y comercial y eliminar gradualmente el glifosato y el maíz transgénico. Igualmente reconocen estos decretos el derecho humano a la alimentación, que está estipulado en el artículo 4 de la Carta Magna. Sin embargo, estos decretos enfrentaron al gobierno de México con el gobierno de Estados Unidos, que en el marco del capítulo 9 del TEMEC solicitó al gobierno mexicano que presentase evidencia científica sobre las afectaciones a la salud derivada del consumo de transgénicos, aduciendo que el decreto afectaba el comercio agrícola necesario para afrontar el cambio climático y la seguridad alimentaria. El resultado final de esta controversia fue que México perdió el panel porque las empresas agroalimentarias lograron imponer sus criterios comerciales. Frente a este panorama, el 5 de marzo de 2025, el gobierno de Claudia Sheinbaum impulsó reformas constitucionales a los artículos 4 y 27 para defender el cultivo del maíz nativo al prohibir la siembra de transgénicos. Sin embargo, la disputa continúa a cargo de la demanda colectiva del maíz, porque Estados Unidos mantiene la importación de transgénicos sin haber demostrado que no causa efectos a la salud. A este hecho se suma la contaminación latente a la que están expuestos los maíces nativos. En este contexto, la más reciente política pública mexicana adquiere relevancia porque busca alcanzar la suficiencia alimentaria de las familias en el ámbito rural, a la vez que posicionarlas a largo plazo como motor del desarrollo productivo nacional en el sector agrícola. Particularmente el programa Producción para el Bienestar,
que está a cargo de la SADER, tiene como objetivo elevar la producción de granos mediante técnicas agroecológicas para avanzar en la suficiencia alimentaria de las familias rurales y alentar un proceso de recampesinización. Al inicio del programa, los apoyos se dirigieron a la región sur-sureste del país, sobre todo a municipios de alta y muy alta marginación con población indígena, y los subsidios del primer periodo de gobierno oscilaron entre los 6,000 y 7,300 pesos por ciclo agrícola, para apoyar la producción o la poscosecha. Fertilizantes también fue otro de los rubros que está contemplado en el programa. Son fertilizantes químicos, lo cual contradice la apuesta que se está haciendo sobre granos, producción de granos agroecológicos. Entonces, esa es una contradicción clara dentro de este programa. También ofrece el programa Acompañamiento Técnico Agroecológico a través de escuelas de campo, donde se pretende que los campesinos adquieran conocimientos agroecológicos, sobre todo en la producción de bioinsumos, y que esto permita la recuperación de sus suelos. Existe también una comercialización de excedentes agrícolas a través de ferias regionales y de enlazar a los productores con cadenas de comercialización. Sin embargo, aquí pues vamos a ver algunos problemas. Acorde con la propuesta agroecológica que subyace al programa Producción para el Bienestar, el manejo técnico del agroecosistema basado en insumos locales, energía solar e innovaciones provenientes del conocimiento campesino tradicional combate el cambio climático, mantiene una elevada productividad de las cosechas, además de fortalecer la base de recursos endógenos y autocontrolados que coadyuvan a la autonomía de los pequeños productores respecto del mercado capitalista. En este sentido, se opta por los mercados de circuito corto, propuesta emanada de los antiguos mercados regionales indígenas. Sin embargo, el objetivo ecológico que se le atribuye a la economía campesina tradicional es esencialista, porque supone que los indígenas campesinos cuentan con una matriz cultural en la que subyacen conocimientos tradicionales que están al margen de los procesos de modernización, es decir, que están intactos, y que en el marco de la sustentabilidad podrían ser refuncionalizados. En realidad, lo que nosotros hemos mostrado es que este tipo de saberes, los saberes tradicionales, son dinámicos y se transforman conforme a los contextos históricos, económicos y ecológicos en los que operan para dar sentido a las prácticas agrícolas de la gente. Roberto González, que es un antropólogo que ha trabajado en la misma zona donde trabajó Leonardo Tirtania y después yo. Roberto González, un colega, basado en trabajo de campo que realizó en San Miguel Talea de Castro en la década de 1990, propone que la economía campesina serrana es un sincretismo de conocimientos provenientes de Occidente y de la ciencia local, que tiene como objetivo garantizar la reproducción sociocultural del grupo. A ello le denominó ciencia zapoteca. En nuestra opinión, el concepto de unidad económica campesina pluriactiva expone detalladamente los componentes de la reproducción social y su dinámica. La unidad económica campesina pluriactiva, propuesta por Hubert Cartón de Gramont, se organiza en torno al trabajo familiar propio para producir mercancías. Se vende, aunque sea en parte, la producción en el mercado. Existe una lógica patriarcal y patrimonialista de la organización del trabajo que se centra en la producción agropecuaria, aunque deja espacio para actividades complementarias como son las artesanías, el trabajo asalariado fuera del predio. Y tiene una racionalidad propia, aunque se vincula al sistema capitalista dominante, esencialmente a través del mercado producto. En contraste con la propuesta agroecológica que concibe a los campesinos insertos en una dinámica eminentemente agrícola, se observa que el concepto de unidad económica campesina pluriactiva ayuda a describir más acertadamente la lógica de funcionamiento de las explotaciones agrícolas en el municipio estudiado, precisamente porque una de sus estrategias socioculturales de sobrevivencia es insertar a algunos de sus miembros en actividades no agrícolas. Por último, retomamos la perspectiva analítica de Norman Long, centrada en los actores.
Este antropólogo destaca la capacidad de agencia de los agricultores y campesinos para conocer y organizar estrategias o respuestas de adaptación frente a las históricas y múltiples intervenciones del Estado que han incidido en sus mundos de vida. Acorde con Long, y cito, la noción de estrategia es importante para comprender cómo los productores y otros habitantes rurales tratan de resolver sus problemas de sustento y organizar sus recursos. De ahí que los objetivos de las políticas públicas raramente se cumplan. Lo que generalmente sucede es una situación de interfaz, nos dice Long, entendida como un punto crítico de intersección entre los mundos de vida, campos sociales o niveles de organización social, en donde es más probable localizar discontinuidades sociales basadas en discrepancias, en valores, intereses, conocimiento y poder. Desde esta perspectiva analítica, se busca comprender cómo los actores con su capacidad de agencia pueden mediar, transformar o perpetuar tales discrepancias, que es lo que ocurre con la política de producción para el bienestar. Por lo que hace a la metodología, construimos una metodología mixta que combina datos cuantitativos y cualitativos. El enfoque es microescalar, localizado en el municipio San Miguel Talea de Castro. San Miguel Talea de Castro es la cabecera y está compuesta por 4 localidades, que son San Bartolomé Yatoni, Otatitlán de Morelos y Santa Gertrudis. Lamentablemente, Santa Gertrudis no permitió que trabajáramos este estudio antropológico, así que solo pude recolectar datos de 3 localidades. El trabajo de campo se realizó entre octubre y noviembre de 2022 y en julio de 2023, y se aplicó una encuesta de entorno socioproductivo, conocida aquí en la UAM y bautizada por su creadora, la doctora Ana Paula de Teresa, como la encuesta Autoridades, que es un instrumento sumamente fértil para trazar el entorno socioproductivo de las comunidades y medir la producción de maíz, de café y de diversos productos agrícolas. Entonces, yo utilicé esta encuesta de la doctora Ana Paula para poder trabajar esta investigación. Igualmente, hice entrevistas semiestructuradas con actores involucrados en el programa y algo muy importante, el diario de campo. El diario de campo me permitió etnografiar prácticas cotidianas en torno a la agricultura. Y el diario de campo es muy importante también porque permite consignar datos de primera fuente a través de pláticas informales con los actores involucrados en el programa, que muchas veces no te dicen detalles sumamente relevantes en torno a su vida, a sus prácticas agrícolas, a lo que piensan de los programas, cuando tienen una grabadora enfrente. Entonces, el instrumento de las pláticas informales y de consignar estos datos en el diario de campo es sumamente potente y es una de las herramientas más importantes que contamos nosotros como antropólogos. Y a colación de esto, pues, aunque muchas veces los sociólogos procuran o intentan hacer enfoques microescalares, sí carecen de estas herramientas, como es el manejo del diario de campo y de etnografiar la práctica cotidiana. Entonces, esa es una de nuestras fortalezas como disciplina. También utilizamos información de fuentes oficiales, sobre todo de la SADER y de informes de gobierno. En la parte cualitativa, utilicé un software de análisis llamado TAMS Analyzer y para la encuesta de entorno socioproductivo trabajé con tablas de Excel. Este es el área de estudio. La región es el Rincón Zapoteco. Esta regionalización la tomo de Leonardo Tirtania, que es uno de los precursores que ha trabajado en la región. Y Leonardo lo que nos explica en esta regionalización es que el Rincón se ubica en la Sierra Juárez de Oaxaca, a 120 kilómetros de la ciudad, en dirección noroeste, y Leonardo la bautiza como la cuenca del río Cajonos. Las particularidades de esta región se deben sobre todo a sus microclimas, que son muy particulares de la zona debido a las condiciones ecogeográficas de la cuenca. Por la parte de la región del Papaloapan, fluye un aire frío que se estrella dentro de toda la región y no puede salir.
y no puede salir. Se queda en toda la zona y eso hace que haya diversos microclimas y ecosistemas. Todo esto que se ve en más oscuro es la cadena montañosa que impide que el aire se vaya y se queda circulando ahí. Eso permite que proliferen pues, varios ecosistemas. El más famoso es el ecosistema mesófilo de montaña, lo que son los bosques. Tenemos también en las zonas altas, a la altura de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, los bosques de coníferas, y en las barrancas que van de los 300 a los 800 metros vamos a tener selva caducifólica. El manejo del territorio, como bien lo ha señalado Leonardo Tirtania, se da a través del control de los pisos ecológicos. Bueno, esto se va a modificar a partir del uso del fertilizante y sobre eso voy a ahondar más adelante. Este es un mapa de uso de suelo donde podemos ver que la economía campesina subsiste en color rojo y todo lo demás es área forestal. Ahora, sobre el diagnóstico de la economía campesina en el municipio San Miguel Talía de Castro, en lo que hace a la producción, compra y consumo de maíz en el municipio, nos muestra básicamente que existen distintos grados de dependencia alimentaria. En el caso de la cabecera, solo 33% de las 615 familias que componen el pueblo van a producir 172.800 kilogramos de maíz. Sin embargo, van a tener un déficit de 58.1% de abasto de este alimento. En la cabecera en la agencia de Otatitlán de Morelos, también vemos una persistencia de la economía campesina, puesto que el 93% de las 68 familias que cultivan se dedican también a la producción de granos básicos. Sin embargo, también vemos una deficiencia menor que la de Talea, con casi un 30%, pero deficitaria al fin y al cabo. Y lo mismo ocurre con su vecina, San Bartolomé Yatoni, donde el 76% de las familias producen maíz, pero tienen un déficit de 49.8% de consumo anual del grano. Los distintos grados de dependencia alimentaria también están atravesados por circunstancias particulares. En el caso de la cabecera municipal, lo que vamos a observar es que existe una separación del campesino como productor del grano y se orienta mucho más al monocultivo del café y otras actividades rurales no agrícolas. Esto es muy evidente en la cabecera, donde la migración es sumamente importante y las actividades no ancladas al campesinado. En el caso de la Agencia Municipal de Otatitlán de Morelos, vemos un proceso de migración muy fuerte, que no traigo ahorita los datos, pero que los tengo, y ahí lo que vemos es que hay de alguna manera un vaciamiento y los recursos económicos no son suficientes para echar a andar los ciclos agrícolas. Y en el caso de Yatoni, lo que ocurrió cuando levanté la encuesta es que había habido fuertes lluvias que humedecieron demasiado la tierra y esto produjo un animal, no recuerdo ahorita el nombre, que se llama gallina ciega, que lo que hace es comerse las raíces de las plantas y acabar con la producción de maíz. Entonces, como observamos, pues son distintas los factores que inciden en la dependencia alimentaria y van oscilando conforme pasan los ciclos agrícolas y van cambiando los tiempos, ¿no? O sea, son condiciones económicas, estructurales, pero también condiciones del medio geográfico y las propias capacidades que tienen las economías familiares. Sin embargo, se mantiene una producción de café. Ahí vemos las familias que están ancladas a la producción de café. En el caso de la cabecera, el 65% de las familias. Y de las agencias, pues prácticamente el 100 y el 72%. Igualmente se reportan las hectáreas cultivadas, el total de kilogramos por hectáreas cultivadas anualmente. Y como les decía, San Miguel Talía de Castro, que está mucho más orientado a la producción de monocultivo de café, pues tiene una producción mucho más alta, porque ellos parten del supuesto de que la economía campesina productora de granos es un problema para ellos, porque ellos decidan apostarle mucho más a la producción de café, a la venta de café, para comprar todos los requerimientos de
de alimentos. Aquí vemos lo que son los precios del cultivo del café en 2022, café convencional. Y como se puede apreciar, hay una crisis de rentabilidad. Esta crisis de rentabilidad, como ya lo mencioné, está aparejada con las reformas estructurales, el retiro del Estado en el ámbito productivo para el apuntalamiento de las economías campesinas. Y a este escenario donde cae el café a nivel internacional, pues México también va a ser muy castigado, ¿no? Desde ese momento, desde los 80s, México deja de tener una protección en el precio del cultivo del café y cae. Y el café se ha mantenido así. En realidad hay una crisis muy fuerte de rentabilidad. Sin embargo, la gente decide apostar por su cultivo. Otro elemento que merma la producción de café, además de los problemas económicos del propio Estado, es el hongo de la roya que asoló a la región en 2014. El hongo de la roya lo que hizo fue acabar con el cultivo de café arábigo, que se conoce en la región como el café criollo y que entró en la segunda mitad del siglo XIX. Esto puso en aprieto a los campesinos, pero unos años antes, previos a la irrupción de la roya, llegó una intermediaria de Starbucks, que es Unicafé AMSA, y como el café de la región es muy, muy bueno, es un café de altura, lo que hizo fue ofrecerle a los campesinos nuevas variedades de café resistentes a la roya. Algunos campesinos dijeron sí, le entramos, nos quedamos con las nuevas plantas, pero muchos no fueron reacios a este ofrecimiento, y los campesinos que las aceptaron diseminaron estas variedades de cafetal a través de sus relaciones sociales, de sus vínculos de compadrazgo, de amistad y también por ventas. Todas estas variedades de cafetal lograron poblar la zona. Y de esta manera, pues si bien no todos pudieron hacer frente de la misma manera a la crisis de la roya, pues no quedaron tan en ceros, ¿no? Entonces, lo que nosotros observamos en este escenario son las tendencias económicas desestructurantes de la economía mundial, pero que han estado mediadas por el importante papel de la agencia de los actores, quienes, como se ha mostrado, han desplegado constantemente una variedad de respuestas para persistir como productores tradicionales de alimentos y cultivos comerciales. Porque el café, aunque tiene una baja rentabilidad, es un ingreso secundario que permite seguir costeando sobre todo los gastos de educación, las enfermedades y, de alguna manera, contribuir a los gastos religiosos y ceremoniales que se presentan a lo largo del año. Y aquí tenemos un testimonio de por qué la economía campesina sigue siendo valiosa. Y nos dice una campesina: mucha gente no se arriesga al campo, por lo mismo de que hay que invertirle mucho y a veces a duras penas tiene uno para comer al día. Entonces se les hace más fácil migrar, trabajar para alguien y diario tienes un dinerito para comer, pero a la larga tu fuerza se te va y ¿qué haces? No tienes nada. En cambio, si le inviertes un poco al campo, sí es sacrificio porque te toca comer frijolitos y vives al día, pero de aquí a 2 años, a 3 años, ya por lo menos vas a tener para que tus hijos puedan estudiar. Llegando la temporada de café es cuando se recupera uno. A veces tienes que sacar un préstamo porque ya no te alcanzó el dinerito, pero tú sabes que llegando el café ya lo vas a reponer. Esta campesina tenía en ese año que hice la investigación, 40 años. Entonces es una adulta joven, no es una persona de la tercera edad, y nos habla de la persistencia de la economía campesina en la región. En este contexto complejo es que llega el programa Producción para el Bienestar. Los problemas que yo detecté se dan en 2 vertientes: los lineamientos de operación y la intervención en el territorio. Sobre los lineamientos de operación, los subsidios se otorgan en un solo ciclo agrícola. Esto quiere decir que los hacedores de política pública no se han molestado en conocer la dinámica económica campesina, y menos la dinámica económica campesina zapoteca, que está conformada, como lo he mostrado, de al menos 2 ciclos de maíz, que es el temporal y el de invierno, la producción de café y la producción de caña. Ya no puse los datos de caña porque es demasiado.
pero es una economía dinámica y que va migrando de uno a otro cultivo. Si tú tienes un subsidio que te da anualmente cierto monto dinerario, pero que no te alcanza, pues, solo para costear un ciclo agrícola, en realidad no hay un fortalecimiento de una estrategia de recampesinización. Entonces, estos ingresos insuficientes no permiten elevar la productividad y avanzar en la suficiencia alimentaria, que es uno de los objetivos del programa. El otro tiene que ver con la intervención en el territorio. ¿Por qué? Porque los montos dinerarios no se condicionan a la implementación de la propuesta agroecológica. Otro elemento que también tiene un problema es que los primeros 3 años que se operó el programa no llegó el personal técnico para implementar las escuelas de campo. Esto permitió un manejo local por parte de los campesinos en torno a los subsidios. Y, como se sabe, las estrategias de reproducción campesina tienen que ver con el control y el incremento del manejo de recursos, con montos dinerarios, cosechas, dinero de la migración. O sea, es una estrategia que va en varios sentidos. Entonces, lo que hace la gente es inscribir a varios miembros de su hogar para captar mayores montos de subsidio. Y ahí están lo que me decían. Ella está en café y yo en maíz, ¿no? Ya nos igualaron, porque decían, no era justo que a los de café les llegara a 6,000 y a los de maíz 1,600. Entonces a mí me llegan 6,000 y a ella le llegan 6,000 y los ahorramos. Y ya conforme vamos necesitando, los vamos usando. El dinero también se utiliza para adquirir fertilizante químico, para pagar jornaleros en el corte de café, que es cuando más se necesita fuerza de trabajo, y para los gastos de yunta y trapiche, que es para echar a andar la producción de panela, que es un energético local sumamente valorado en términos culturales por el sabor que da. Entonces, lo que podemos ver es que desde el análisis de la interfaz, los campesinos han traducido la política pública a sus perspectivas de vida local, que implican, ante todo, el fortalecimiento de la base de recursos que coadyuven a su reproducción sociocultural. En lo que hace a las escuelas de campo, que les había comentado que son los espacios donde se capacita a los campesinos en técnicas agroecológicas, se les proporcionan insumos y se realizan pues varias mezclas de fertilizantes, pero agroecológicos, pues vemos que la gente en realidad no ha asistido mucho, a pesar de que están inscritos, por ejemplo, en 2022, 217 beneficiarios. Entonces, haciendo cuentas, solamente hay un 25% de asistencia. La gente es reacia a apostar por la producción de granos básicos a corto plazo, desde una perspectiva agroecológica. ¿Por qué? Porque lo que te da la producción agroecológica de maíz es insuficiente para responder a las demandas de consumo de las unidades campesinas. Entonces, ahí hay un testimonio. Nos decía la ingeniera, es que échenle lo orgánico a lo que es el maíz. Yo lo probé, me dio media bolsa de cosecha. Entonces, ¿qué voy a hacer con media bolsa de cosecha para toda la familia? La implementación de técnicas agroecológicas, si bien puede recuperar la fertilidad del suelo, combatir las plagas, evitar la dependencia de insumos químicos y elevar la producción de granos a largo plazo, no significa que en tiempo presente dé respuesta a los campesinos, que no están dispuestos a disminuir sus reservas alimentarias de por sí precarias, lo cual constituye un contrasentido a su lógica de funcionamiento y a su racionalidad. El otro elemento que también es importante evaluar es el uso del fertilizante químico, sobre el cual la agroecología ha condenado. Ha condenado porque finalmente erosiona los suelos. Sin embargo, lo que nosotros hemos etnografiado en la región es que hay una mediación y una apropiación sociocultural del fertilizante químico. Y esto va muy bien con lo que Roberto González ha señalado como la ciencia zapoteca, como una hibridación entre conocimientos de Occidente y con manejo de recursos locales. Entonces, el uso del fertilizante químico se va a subordinar a los patrones tradicionales de cultivo, que expresan un largo proceso de reformulación y cambio para adaptarse a los agroecosistemas. Y lo que vemos aquí es que cuando entró el uso del fertilizante en los años 40 del siglo pasado, hubo un repliegue de la frontera agrícola
a las áreas templadas de la región, o sea, cerca de los pueblos, y a través de un sistema de barbecho corto de 2 o 3 años y de rotación, los campesinos han logrado mantener la fertilidad de los suelos. Por otro lado, las parcelas que estaban ubicadas en las tierras altas, en las franjas de bosque, de coníferas y en las barrancas, en las selvas caducifolias y perennifolias, se abandonaron. ¿Esto qué significa? Que hubo un regreso del monte. Por ello, nosotros sostenemos que el control del territorio y el manejo de los ecosistemas está atravesado por esta organización sociocultural y económica campesina tradicional que subsume el manejo del fertilizante desde una práctica que considera la fragilidad del ecosistema, pero que también les es útil. Y les es útil porque les permite tener mayores montos de cosecha, algo que padecían mucho antes de la llegada del fertilizante químico, porque la región está sujeta a muchas oscilaciones ecogeográficas, a sequías y a plagas, y esto mermaba muchísimo la posibilidad de obtención de alimentos y hacía que los campesinos padecieran hambres. Comían tortilla de plátano, que es un alimento energéticamente que les permitía seguir adelante. Migraron hacia los Bajos Tuxtepec para trabajar en los campos cafetaleros y también salían a la ciudad de Oaxaca. Entonces, el hecho de que el fertilizante químico haya llegado a la región, para ellos sí constituyó un elemento central para lograr mayores montos de cosecha. Y como les digo, tienen un manejo sociocultural considerando la fragilidad del agroecosistema, y esto se demuestra a partir de la masa forestal que existe en la región, y esto no tiene que ver con el programa. Los opuestos esencialistas que suelen asumirse entre agricultura campesina convencional y agricultura campesina agroecológica no resultan útiles para dar cuenta de la racionalidad económica y cultural expresada en el manejo ecogeográfico del territorio zapoteco. Ahora, el otro componente que tenemos son las ferias regionales o mercados de circuito corto, que también apuntala el programa Producción para el Bienestar. Estas ferias regionales para los campesinos carecen de rentabilidad, de ahí su mínima aceptación. Y aquí nos comentan, a veces nos mandan a vender productos fuera y como es lejos, nos sale más caro. Por otra parte, los ponen a hacer subproductos que no están relacionados con las actividades agrícolas y tampoco les parecen a los campesinos atractivas. Y hay un testimonio. La ingeniera nos enseñó a hacer mermeladas, licor macerado, curados de fruta. Esta vez vamos a llevar harina para hacer churros. ¿Pero eso qué tiene que ver con el campo? Esta renuencia y falta de interés en la producción de subproductos y en la comercialización de excedentes de granos básicos contrasta con la estrategia café. Con la estrategia café, los campesinos están dispuestos a trabajar más para poder generar un café que pueda insertarse en los mercados de especialidad, porque se paga 3 veces más que lo que se paga el convencional. Y en este sentido, la gente está dispuesta a intensificar sus jornadas de trabajo. Y este es uno de los alcances más apreciados por los campesinos, porque el programa actualiza y revalora el carácter mercantil de su economía, al posicionarla en el mercado de especialidad. Entonces, las conclusiones. La agricultura campesina del municipio sobrevive en un contexto de crisis adverso. La Agencia de los Indígenas Campesinos orienta estratégicamente sus acciones para fortalecer de múltiples formas sus medios de vida, porque estos recursos finalmente le proporcionan la posibilidad de obtener alimentos cuando el mercado capitalista entra en crisis. Y eso quedó latente en la pandemia de COVID-19. Hubo un cierre de todos los pueblos en la zona y la estrategia para poder alimentarse no vino de fuera, vino de dentro. Hubo una estrategia de producción de alimentos que hizo que padecieran menos de lo que padecimos en las ciudades. El Programa Federal Producción para el Bienestar constituye un recurso que se añade al cúmulo de estrategias que las familias campesinas despliegan para captar ingresos que les permiten afrontar los gastos, particularmente los gastos agrícolas. El manejo productivo tradicional de las parcelas ha sido viable para mantener el ecosistema en el que viven, de manera que el tipo ideal de campesino agroecológico productor de granos básicos carezca de sentido. Sobre todo porque a corto plazo la agroecología no proporciona los montos suficientes para la alimentación. En contraste, la producción agroecológica de café cobra relevancia simbólica y práctica entre los afiliados
porque los enlaza con el mercado. Esto es un acierto del programa porque no se limita a los circuitos de mercado corto que les generan nula rentabilidad. Las recomendaciones a los diseñadores del programa: reformular las reglas de operación del programa, proporcionar subsidios mensuales que realmente fortalezcan el patrimonio de los campesinos y los doten de suficiente liquidez para amortiguar el largo tránsito hacia las técnicas agroecológicas. Las escuelas de campo deben iniciar actividades al arranque del programa, considerando el reforzamiento de talleres y la supervisión técnica para lograr la apropiación local de la agricultura sustentable. Impulsar la formación de cooperativas de productores para establecer tratos directos con los compradores de café del mercado de especialidad. Pero sobre todo es fundamental que los formuladores de políticas públicas recuerden que estas no son planes que se ejecutan en receptores pasivos. Por el contrario, se negocian y reconfiguran a las realidades socioculturales de la gente para dotarlas de significado y sentido. Gracias.